Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver un tema nuevo que viene a ser el tema número 2 de lo que es nuestro curso de análisis y diseño de sistemas de información. Para este tema número 2, en general se llama lo que es la identificación de los requerimientos de la información. Específicamente vamos a ver el tema 2.1 que tiene que ver con los métodos discretos de obtención de la información. Aquí nos vamos a dar cuenta que existen muchas formas para obtener la información que nosotros requerimos para poder hacer un análisis de los problemas o de la problemática que tiene la empresa. Bien, tenemos, para empezar, sabemos que la información es poder. Entonces, con la información que tengamos en nuestras manos, vamos a poder darle solución a muchas cosas. Estamos hablando de una empresa. Entonces, muy posiblemente esa empresa que nos contrató pues tenga algunos problemas y pues nos contrató para resolverlos. Entonces, con esa información que nosotros logremos obtener, podremos lograr disminuir costos y obtener más ingresos, o no debería de ser lo contrario, porque para eso nos están contratando y por eso nosotros nos especializamos en esa parte, ¿no? Entonces, muy importante determinar los requerimientos y las necesidades del negocio. Primero, saber, recuerden los pasos anteriores, el organigrama de la empresa, qué hace la empresa, a qué se dedica, cuáles son los servicios, bla, bla, bla. Entonces, teniendo eso, voy a saber qué es la información que requiero. Para determinar los requerimientos de la información existen dos métodos, los métodos discretos y los métodos interactivos. Los dos se utilizan, pero conforme va avanzando la tecnología, se utilizan más unos que otros. Los métodos discretos, pues trata de ver el comportamiento del encargado de tomas de decisiones. No requiere el mismo grado de interactividad entre el analista y el usuario. Y los métodos interactivos, pues es hablar con las personas, escucharlas. Muy importante, como es un método interactivo, pues nos podemos apoyar de muchas tecnologías. Muy posiblemente ustedes, antes de la pandemia, si salían al centro de Guadalajara, podían encontrar a veces personas, compañeros, que estaban realizando encuestas para saber el grado de satisfacción de un producto o posiblemente para implantar un nuevo servicio. Pero hay diferentes formas de hacernos llegar a esa encuesta, ¿no? Ellos posiblemente nos podían prestar una tablet y nosotros contestar, o interactuaban con nosotros entre tablet y algunos dibujos, o puede ser entrevista de hablada, ¿no? Entonces hay diferentes formas de obtener la información para pues ya llegar a un fin, ¿no? Dentro de los métodos discretos tenemos tres, que es el muestreo, la observación y la investigación. De los que más se utilizan en el análisis y diseño de sistemas de información es el muestreo y la observación. ¿Por qué estos dos? Porque la investigación va enfocada a otra parte, o sea, a nosotros ahorita no vas a poner a unos programadores, a ver, investiga esto, haz una tesis de esto para poder salvar la empresa. No, realmente no ocupamos eso, o sea, nosotros ocupamos otros datos que sean muy rápidos
para obtener la información, ¿no? Entonces, muestreo y observación va muy ligado a, si ya tomaron las clases de estadística, se les va a hacer fácil este tema. Entonces, el muestreo, según el libro de Kendall, pues es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Entonces, cuando se examina con detalle estos elementos, se asume que el análisis revela información útil. Lo que queremos con un muestreo es información útil. Entonces, debemos de apoyarnos resolviendo algunas preguntas, como a cuáles de ellos debe el analista poner atención y cuáles ignorar. Entonces, esta parte del muestreo va a tener subapartados que se van a llamar segmentación, y todo va a depender de qué es lo que yo quiero obtener o saber. Un ejemplo es, si yo quiero saber la perspectiva de la calidad de un servicio que otorga mi empresa, no le voy a preguntar a los empleados de la empresa, ¿no? Porque ellos me van a decir que el servicio es excelente. A quienes les voy a preguntar es a los clientes, pero no voy a preguntarle a todos los clientes, porque imagínense, si una empresa tiene archivados todos los servicios que ha dado, todos sus clientes, y resulta que esa empresa ha dado 3 millones de servicios con posiblemente medio millón de personas, ¿cuánto voy a durar y cuánto voy a gastar en hacer una encuesta a medio millón de personas? Entonces, para eso nació el muestreo, donde voy a determinar mi población y voy a hacer las encuestas necesarias para obtener, digamos, un resultado satisfactorio, ¿no? Bien, entonces, esta parte de muestreo, ustedes como analistas se van a apoyar también en estas preguntas, ¿no? ¿A quiénes debería de entrevistar? ¿De quiénes debería de buscar información por medio de cuestionarios? ¿A quiénes debería de observar en el proceso de llevar a cabo sus roles de toma de decisiones? Entonces, cosas muy, muy importantes, ¿no? Aparte, cómo va a ser el cuestionario, se los voy a dar en hojas impresas, les voy a mandar un link, que ahí es donde entran los métodos interactivos o el uso de tecnologías, porque pues ahora podemos mandar el link de una encuesta a través del WhatsApp o correo electrónico y pedir a los usuarios que la contesten de una forma anónima donde no estemos viendo a la persona. Entonces es ahí cuando la persona pues se desplaya más en decirnos más cosas. Entonces nosotros como analistas de sistemas también muchas veces nos vamos a convertir en el paño de lágrimas de los empleados. Entonces la necesidad del muestreo, pues un analista de sistemas debe de seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlos o de personas representativas para entrevistarlas, interrogarlas u observarlas por varias razones. Uno, pues para contener los costos. 2, agilizar el proceso de recopilación de datos. 3, mejorar la efectividad. 4, reducir la predisposición. Y bueno, son todos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta parte del muestreo, también es muy importante, que es el de la parte final, la observación. Ustedes como analistas de sistemas deben de observar, aparte de hacer preguntas, deben de andar caminando por ahí por la empresa para ver cómo se llevan a cabo los procesos. Muy importante que esto no está dentro de las normas mexicanas y regularmente no está dentro de las normas internacionales, pero lo que sí dicen los asiáticos es que la ¿cómo decir? Sus empresas son muy rentables y crecen mucho gracias a que los directores
conviven con el personal. Muy importante, los asiáticos dicen que en una empresa el baño debe de ser para todos. El director, el gerente, el subgerente o los jefes no deben de tener un baño en su propia oficina. Ellos deben de ir al baño donde van todos. Entonces, con esto estamos asegurando que el director, el jefe, el dueño, lo que sea, se dé cuenta de cómo esté la empresa. Porque pues el director va al baño, pues ahí en el camino se va a encontrar a varios empleados que muy posiblemente puedan darnos ideas, puedan sugerirnos cambios, puedan quejarse obviamente, que va a ser lo principal, pero todo eso va a ayudar a que la empresa crezca. Porque si hay una persona de la cual todos se quejan, entonces debemos de ver qué problema hay. Y en México y muchos países esto no se practica. O sea, el jefe llega, nadie lo puede saludar porque es el jefe, directito a su oficina. O hay muchas empresas donde el jefe o el dueño pues tiene un elevador privado. O sea, él llega al estacionamiento de la empresa, elevador privado a su oficina, y jamás sabemos si está o no está, si está trabajando, si está jugando buscaminas, nunca sabemos. Entonces, parte importante es observar qué hacen algunos empleados. Bien, ¿cómo vamos a diseñar el muestreo? Entonces, un analista debe de seguir 4 pasos para diseñar una buena muestra. Uno va a ser determinar los datos a recopilar o describir. ¿Qué es lo que quiero? Determinar la población a muestrear. Entonces, ¿a quiénes? Elegir el tipo de muestra. Y decidir sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esos últimos 2 son de los más importantes. Tenemos que determinar, obviamente, y muy importante, determinar los datos a recopilar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un plan realista. Podemos caer en esto que nos dice, si se recopilan datos irrelevantes, vamos a desperdiciar tiempo y dinero. La empresa no está desperdiciando dinero, porque me contrataron, obviamente, previamente, porque yo les coticé un servicio, ¿no? Yo te voy a resolver el problema, como ejemplo, y yo te voy a cobrar 100,000 pesos por un mes. Porque es el tiempo en el que yo creo que te voy a resolver el problema. Entonces, si yo hago entrevistas, determino una muestra mal, obtengo datos que no me sirvieron, quien está perdiendo soy yo. Porque ahora ya voy a durar posiblemente una semana o 15 días más. Entonces, ¿quién pierde? Yo. ¿Por qué? Porque hicimos un contrato y no puedo modificar yo, no puedo darme el lujo de estar, no pensando en qué datos quiero y cuáles me van a servir, ¿no? Entonces, para esto debo identificar las variables, atributos y elementos que me van a servir para poder recopilar toda la información. Determinar la población a muestrear. Entonces, el analista debe determinar cuál es la población. En caso de mostrar datos rigurosos, necesita decidir, por ejemplo, si basta con los últimos 2 meses o si se requiere todo un año de informes para análisis. De manera similar, al decidir a quién va a entrevistar, el analista de sistemas tiene que determinar si la población incluirá uno o todos los niveles de la organización, o incluso si debe de considerar a clientes, distribuidores, proveedores o competidores. Entonces, muy importante. Esto sucedió, ¿no? Un ejemplo que les voy a dar es cuando todavía se producían CDs en masa. No recuerdo el nombre de la empresa, pero hubo personas que se empezaron a quejar, ¿no? Posiblemente compraron un disco de su artista favorito
y al tiempo el disco se rayó muy feo, se le desprendió la parte de arriba, porque si les llegó a tocar alguna vez, los discos como que se manchaban, como que le salían algunas manchas y ya no se escuchaban o se abombaba así como la parte donde tenía la grabación y todo eso. Entonces, pues todas esas quejas llegaron a la empresa que vendía los discos. Entonces, como analista debes de decir, tengo que hacer pruebas a todos mis lotes de discos o por dónde tengo que empezar. Entonces, tienes que buscar y decir, ¿no? Obviamente, decir, bueno, esos discos que nosotros le vendimos a lo mejor a la disquera EMI Music son de tal año o de tal lote, ¿no? Entonces, primeramente, buscar la factura que se le hizo a EMI para tales fechas, ¿no? Porque más o menos vas a tener que decir, eh, este, como un cuánto tiempo es en el que los compran, los transportan y ellos los graban y salen al mercado, ¿no? Entonces, para determinar el tiempo en el que fueron vendidos. Y una vez que ya di con el lote, pues hacer pruebas y ver quiénes fueron mis proveedores de la materia prima. Y les digo, este fue un caso real donde esta empresa que hace discos tenía 3 proveedores de materia prima. Entonces, uno de ellos fue el que les vendió materia prima en de baja calidad, no vamos a decir en mal estado, pero sí era de mala calidad. Entonces, una vez que ya supe este quién fue el que me está vendiendo de mala calidad, puedo hacer pruebas con los nuevos lotes y revisar si sigue con mala calidad esos productos y pues decidir con esa información si le dejo de comprar, si también me pronuncio de manera legal para que haya una reparación del daño o pues ver, ¿no? qué se hace con esa empresa. Ahora, en cómo elegir el tipo de muestra, vamos a tener que existen con restricciones o sin restricciones, no probabilísticas y probabilísticas. Entonces, tenemos tipos de muestra que no tienen restricciones, algunas que tienen ciertos criterios. En probabilística tenemos de conveniencia, intencionada. En probabilística tenemos simple aleatoria, compleja aleatoria, que puede ser sistemática, estratificada o de conglomerados. Y en los métodos de muestreo pues tenemos que existen dos, ya los mencioné anteriormente, el método probabilístico y el no probabilístico. Entonces, el muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la que un investigador establece una selección de unos pocos criterios y elige al azar a los miembros de una población. Todos los miembros tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra con este parámetro de selección. Tenemos la otra que es el muestreo no probabilístico, donde el muestreo no probabilístico, el investigador elige al azar a los miembros de la investigación. Este método de muestreo no es un proceso de selección fijo o predefinido, y esto dificulta que todos los elementos de una población tengan las mismas posibilidades de ser incluidos en la muestra. Y pues aquí tenemos muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico, ¿no? Entonces, en la primera, el investigador elige muestras con base en un juicio subjetivo en vez de seleccionar al azar. Lo podemos usar pues no es posible hacerlo al azar por el tiempo y el costo, en investigación cualitativa, exploratoria o piloto, o indicar una característica de una población. Entonces, esta parte de muestreo no probabilístico es donde yo tengo muy enfocado qué es lo que requiero. Entonces, un ejemplo es, voy a poner el Netflix. Entonces voy a hacer una encuesta de qué serie o qué producto original de Netflix le gusta más a la población de México. Entonces ahí tengo un juicio subjetivo. ¿Por qué?
porque solamente estoy diciendo en México. Ustedes a lo mejor han visto ahí en Netflix que luego dice número 1 en México. No dice número 1 en todo el mundo. Dicen número 1 en México. Entonces es porque están haciendo ellos juicio subjetivo para saber qué es lo que se ve más en México. Obviamente no nos hacen encuestas y no nos preguntan. Ellos lo sacan de las reproducciones que tienen esas películas y pues las segmentaciones por regiones. La otra, que es el método probabilístico, muestreo probabilístico, perdón, el investigador elige muestras al azar, usa métodos de selección aleatorios y puede ser usar bueno, no es posible hacerlo al azar por tiempo y por el costo. Bueno, aquí sí, ¿no? El muestreo probabilístico, vamos a tener que... Yo quiero saber cuántos alumnos de la carrera de tecnologías están casados. Entonces, voy a tomar al azar. Voy a tomar ahí al azar a lo mejor de diferentes grados, entre hombres y mujeres, no sé. Entonces, son preguntas al azar y pues voy a realizar mi encuesta, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo determinar también la confiabilidad de esa encuesta, porque también yo quiero saber cuántos están casados. Entonces, si en la carrera de tecnologías tenemos 150 alumnos y quiero tener una confiabilidad del 90 o del 95%, entonces debo de determinar también el tamaño de la muestra, saber cuántos debo de encuestar para tener como un dato pues más duro, ¿no? Porque así al azar yo pudiera decir menos del 50% está casado. Pero es un dato que no está comprobado. Bien, en los métodos de muestreo no probabilístico tenemos lo que es el método de conveniencia, que la muestra se elige a conveniencia del investigador porque son fáciles de reclutar y la población pudiera ser muy grande, ¿no? Las ventajas pues que es rápida, sencilla, económica y las personas son accesibles. Entonces yo pudiera hacer una encuesta con ustedes que es somos 20 y puedo decir, esa va a ser mi muestra. ¿Por qué? Porque a mí me sirven estos datos y a lo mejor puedo decir, ¿a cuántos de ustedes 20 les gusta la jericaya? Entonces con eso voy a determinar que, teniendo en cuenta que a lo mejor el 80% dijo me gusta, entonces voy a decir, bueno, al 80% de los alumnos de la carrera de tecnologías les gusta la jericaya. No es un dato que realmente sea verdad, pero que me sirve a mí. Y tenemos ahí la otra que es intencionada, donde la muestra se secciona con el conocimiento y juicio del investigador. También pues las ventajas de que es rápido, tenemos un acercamiento a un mercado objetivo y resultados casi en tiempo real, ¿no? La intencionada, otra vez, con otro ejemplo es, ¿a cuántos de ustedes les gusta jugar PlayStation? Entonces ahí lo estoy haciendo con juicio y seccionado, ¿no? Porque solo estoy acotando a los que les gusta jugar consolas. Y algunos otros ejemplos pues son los factores que llevan a una persona a seleccionar el hacking ético como profesión o también utilizar estudiantes voluntarios que sean conocidos del investigador. Tenemos en muestreo probabilístico lo que es el simple aleatorio. Entonces todos, la población, tiene la misma probabilidad de ser seleccionados, que pueden ser las muestras, ¿no? Las ventajas, pues tenemos muestras representativas, cada selección es independiente de otras, procedimientos estadísticos y más fáciles de comprender. Entonces, de simple y aleatorio, algunas veces lo hace el gobierno de México, el INEGI, o algunas otras entidades de gobierno, donde nos pueden marcar telefónicamente y decirnos, oye, ¿ves programas de televisión? Sí, no, ¿cuál canal? Y ya, punto, ¿no? Entonces, ¿me va a tocar a mí? No sabemos porque es aleatorio, o sea,
ellos van a tomar a lo mejor números al azar sin tener digamos, mira, él vive en Zapopan, él vive en Guadalajara, o sea, no. Muy posiblemente sea muy aleatorio, entonces es es muy probabilístico, ¿no? Entonces, pues el número de elementos se eligen por método de lotería, también que pudiera ser un máximo de población de 100, una tabla de números aleatorios o los números generados de forma aleatoria mediante un programa, ¿no? Igual, otro ejemplo con ustedes sería que se numeraran del 1 al 5. Entonces, voy a decir, voy a encuestar a todos los número 3. Y luego tenemos el muestreo probabilístico complejo, donde tenemos una parte que se llama sistemática. Entonces se elige cada enésima persona para ser parte de la muestra, que es como un ejemplo que yo les estaba diciendo, ¿no? Que se numeraran del 1 al 5 y pues iba a elegir a todos los 3, ¿no? O iba a elegir a todos los múltiplos de 3 si se siguieran pues numerando, ¿no? Ventaja pues es fácil, sencillo y económico. Y cosas que debemos considerar en la selección, pues la población objetivo, determinar el tamaño de la muestra, identificar el marco del muestreo existente o determinar uno, variables de interés, etcétera, ¿no? Determinar también el número del marco de la muestra. La muestra la vamos a tener con una letra N, la población y calcular el intervalo del muestreo, que sería la I, ¿no? Entonces, que sería N entre diagonal N minúscula. Entonces, es N mayúscula, tamaño de la muestra o la muestra, y N población y muestreo. Bien, tenemos aquí también lo que es la parte de en muestreo probabilístico complejo, la parte de estratificada, que puede ser de cuota o aleatorio, también se le conoce así. Entonces, la población se divide en grupos o estratos más pequeños distintos entre sí. Cada estrato pues usa un muestreo aleatorio simple. Las ventajas pues son que muestras más representativas, diferentes métodos de investigación y análisis de los patrones dentro del estrato. Entonces, posiblemente aquí puedo sacar un ejemplo de estratos es, yo puedo hacer una encuesta para saber la perspectiva de las clases en línea. Entonces, le puedo preguntar, o mi primer extracto pueden ser niños de primaria, segundo estrato, niños de secundaria, de preparatoria y de universidad. Entonces, tengo 4 estratos diferentes. ¿Qué hay que considerar en la selección? Pues la población objetivo, ¿no? Hay que identificar obviamente las variables o la estratificación, como pudiera ser la etnia, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, también eso puede depender de qué estoy preguntando o qué quisiera saber. Tenemos en el muestreo probabilístico complejo la parte que se llama estratificada. Entonces, la población también se divide en grupos, estratos más pequeños, distintos entre sí. Cada estrato pues usa un método aleatorio y como ejemplo pudiéramos decir, tenemos estrato A, B y C. En el tamaño de la población son 100, 200, 300 y la fracción del muestreo o lo que yo decidí es encuestar a la mitad, ¿no? Entonces, el tamaño final de la muestra son 50, 100 y 150. Ahora tenemos lo que es el muestreo de conglomerados. La muestra se elige aleatoriamente cuando están dispersos geográficamente. La población mayor se divide en más pequeñas y se seleccionan al azar en ellas, ¿no? Ventajas, pues menos tiempo, dinero y mano de obra con grupos definidos geográficamente. Permite muestreos posteriores, no requiere un marco de muestreo de todos los elementos de la población objetivo. Y pues considerar en la selección la población objetivo, definir el tamaño de la muestra deseada, identificar el marco de muestreo existente o desarrollar uno, determinar el número de grupos que se selecciona y seleccionar el número previsto en las agrupaciones, ¿no? Entonces, puedo decir también aquí, ¿no? Como un ejemplo de Netflix.
yo puedo decir eh, la serie de Selena, como ejemplo, ¿no? Yo quiero saber cuál es la perspectiva a nivel mundial de esa serie, porque la perspectiva mundial me va a decir si hago una temporada 2 y una temporada 3 o más en el número de temporadas, ¿no? Entonces, si yo veo que Estados Unidos, vamos a decir que ellos, eh, la mayoría que tienen Netflix la ven. En México, el 50% de los que tienen Netflix la ven. Pero en el resto del mundo, solo el 5% la ve. ¿Me conviene seguirla? Pues no, porque a nivel mundial no se vende. ¿Y qué me da? Pues a nivel mundial, entonces pues ya no le invierto. Tenemos los tipos de muestra probabilística de tipo compleja aleatoria, ¿no? Donde tenemos que es sistemática, estratificada y de conglomerados. Esto ya es como un resumen, ¿no? Donde se elige al k enésimo o el enésimo en una lista. La desventaja o ventaja, pues no aplicado a una lista ordenada, ni a días de semana, no puede ser periódico o por predisposición, ¿no? Estratificada, pues se identifica subpoblaciones y luego se seleccionan. Las ventajas o desventajas, pues la recopilación de datos con eficiencia y si se desea amplio rango de empleados en distintos niveles de la organización. De conglomerados, pues es una selección bajo una suposición. Si tiene 20 centros y solo desea seleccionar uno o dos centros, ¿no? Entonces, de conglomerados, ese es un ejemplo que también pudiera hacer una encuesta que dijera a todos los alumnos de la UDG, englobando a todos los centros universitarios, pero yo solamente le pregunto a todos los alumnos de CUSEA. Entonces con eso yo puedo definir que a todos los alumnos de UDG les gusta cierta cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar la muestra? Bien, para los que ya vieron estadística y los que no, pues aquí lo voy a explicar. Estas son las fórmulas donde se determina el número de la muestra. ¿Por qué? Porque ocupamos un nivel de confianza. El mínimo es del 90%. Puedo yo elegir menos, pero siempre es mejor tener un nivel de confianza del 90%, 95 o 99. Entonces, un 90% está muy bien. Entonces, N, ¿qué significa? La población o el universo, el número total de personas que podrían ser encuestadas. Entonces, tomando esto, un ejemplo, CUSEA tiene alrededor de 17,000 estudiantes. Entonces, ese pudiera ser mi población o mi universo. Margen de error, diferencia entre las respuestas de la muestra y el total de la población. Entonces, un margen de error, ¿cuánto quiero yo de error? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 20%? Entonces, no debe de rondar más del 10%. Tenemos la probabilidad de éxito con una P. Es una proporción de individuos en la población que poseen una característica específica. La probabilidad del fracaso, que también se ve con una Q, que sería la porción de individuos que no poseen una característica específica. Y luego tenemos una K, que es el nivel de confianza, la probabilidad de que las respuestas sean ciertas. Y se sustituye pues de la siguiente manera, ¿no? El ejemplo, un nivel de confianza del 90% se va a sustituir en la fórmula por la K por 1.65. 95% 1.96 y 99 2.58. Nosotros aquí en el curso no vamos a estar haciendo ejercicios con estas fórmulas ni nada, porque ya debieron de haberlo visto en estadísticas y si no, pues lo van a ver. Nosotros lo que vamos a hacer es, va a venir un ejercicio donde ustedes van a tener que determinar la muestra. Bien, esto es un ejemplo, esta es una fórmula para determinar la muestra sin conocer la población. Aquí tenemos una página que es la de SuperMonkey,
SuperMonkey es una página donde podemos realizar encuestas y ellos tienen una calculadora que nos puede ayudar. Entonces, esta les va a servir para realizar su trabajo, donde nos dice calcular el tamaño de la muestra. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Si yo les digo, queremos encuestar a... vamos a decir, ¿cuántos alumnos de la carrera de tecnologías les gusta la programación? Entonces, primero debo de saber cuántos son. Y yo puedo decir, son 175, ¿no? El nivel de confianza. ¿Cuál es el nivel que yo quiero? Yo les digo, para las encuestas es de 90 a 99. Regularmente van a encontrar ahí el 95, pero 90 es bien. No recomendable de 85 a 80, eso sí no. Pero voy a poner aquí entre 90 y 95 para que ustedes vean a cuántos debería de encuestar, ¿no? El margen de error tenemos aquí en 5, donde nos dice que pues el rango es medido como porcentaje de las respuestas de tu población que pueden variar de las de tu muestra. Entonces, también en 5% está bien porque es un margen de error del más menos 5%, ¿no? Donde pudiéramos decir que alguno me contesta que sí, pero que en realidad es no. Entonces, yo con esto digo que es correcto. Entonces le digo que es un 5. Y de los 175 me dice que para tener un nivel de confiabilidad del 90% debería de encuestar a 107 alumnos. Y pues como les decía, no requiero ahorita de de ir salón por salón o buscar a todos los alumnos, sino que pues puedo pasar el link de la encuesta y que mis compañeros y los compañeros de los compañeros nos puedan hacer favor de pasar esos links para tratar de encuestar pues a los 107 personas, ¿no? Y si se fijan, pues ya no necesité hacer todo lo que era la parte de la fórmula, porque pues SuperMonkey aquí nos está dando pues ya la fórmula, ¿no? Entonces, esta les va a servir para hacer su trabajo. Y pues aquí, ¿no? Si ustedes le suben al 95%, ya les dice, tienes que encuestar a 121 personas. Si quiero un nivel de confianza del 99%, pues también me dice, ¿no? 139 personas. Va a cambiar mucho esto si yo digo que tengo un margen de error del 10%, entonces es un margen de error muy grande. Me dice que pues solo con que encueste 86 personas, pues con eso pudiera tener un resultado, pero como les mencioné, siempre es bueno tener margen del 5 a menos, ¿no? Entonces 5 es correcto. Muy bien, entonces en este tamaño de la muestra, pues va a depender del costo y del tiempo del analista. Vuelvo a recalcar, ahora con todos los métodos interactivos que tenemos de encuestas y todo esto, links, encuestas virtuales y todo esto, pues el costo realmente es nada. El tiempo, le voy a invertir tiempo sí en crear las preguntas que creo que van a funcionar. Y pues para los resultados me voy a tardar solamente si son preguntas donde ustedes me tienen que escribir. Si son de opción múltiple, pues ya todos estos páginas como SuperMonkey, Google Forms o los Forms de Microsoft ya me dan gráficas de Excel donde me dice el 99% dijo que sí, en esta pregunta sí y no. Entonces ya ahí ya me estoy dando una idea bueno, si les está gustando el curso o no les está gustando el curso, etcétera, ¿no?
Entonces, hay 7 pasos recomendables, ideales y con juicios subjetivos para determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, primero determinar el atributo o tipo de errores a buscar, por ejemplo. 2, localizar dónde encontrar el atributo. 3, examinar el atributo con una estimación de la población. Tomar la decisión subjetiva con una estimación. Elegir el nivel de confianza o certeza y buscar el coeficiente Z. Calcular el error del estándar de una proporción, pues. Y 7, determinar el tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes quieren hacerlo estadísticamente, lo pueden hacer y les va a salir el mismo resultado que si se van a la página como de SuperMonkey, ¿no? Entonces, pues ya nos facilita la vida ahí SuperMonkey. Esta tabla pues ya la vimos. Como les digo, no recomendable. De 80 hacia abajo, nada. Siempre es de 95, perdón, de 90 hacia arriba. Y si se dieron cuenta, tenemos nosotros 90, 95 y 99. Pero también lo puedo aplicar con valores de 96, 97 y 98. Bien. ¿Cómo determino el tamaño de la muestra en entrevistas? Bueno, esta parte es tomando en cuenta que yo voy a entrevistar personas cara a cara, ¿no? Entonces la variable va a ser el tiempo de la entrevista. Si yo hago una entrevista, bueno, no sería entrevista, ¿no? Si yo hago un cuestionario, vía online, ahí sí no me importa el tiempo en el que la persona, pues, se tarde. Pero yo que soy el analista, pues sí me va a importar el tiempo. Porque si yo quiero obtener datos de las personas y luego hago una pregunta y la planteé mal, a quien estoy entrevistando se va a salir de la entrevista y me va a empezar a platicar cosas a lo mejor hasta de su vida. Entonces, sí, lo estoy escuchando, está bien, es correcto, pero no voy a poder hacer muchas entrevistas, ¿no? Entonces, una variable importante es el tiempo. Entonces, se recomienda entrevistar en general por lo menos a 3 personas de la organización y al menos uno de cada área funcional que trabaje con el nuevo sistema. No se incrementa con el tamaño del negocio y es mejor muestrear de forma estratificada, ¿no? Entonces, en cómo van a realizar las entrevistas va a depender de ustedes como analistas. Yo no recomiendo que sea uno de cada área funcional, es mejor que sean 2 de cada área y y a la empresa se le tiene que pedir eh, todo lo que es la plantilla de trabajadores, desde el jefe hasta el personal que tiene la categoría más baja. ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a seleccionar al azar. Los jefes no tienen que saber a quién voy a seleccionar, ¿eh? Esto debe de ser muy al azar y parte del analista. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, suele darse que yo le digo al jefe, oye, mañana voy a entrevistar a fulano, lo puedes, citar a tal hora. Entonces, yo me voy a descansar, pero entonces el jefe ya le habló a Paco para decirle, oye Paco, fíjate que pues mañana te van a entrevistar, por favor di que todo está bien y que sabe qué y bla bla bla, porque si sabemos que dijiste lo contrario, te vamos a bajar el sueldo. Entonces ya es hostigamiento. Entonces, cuando vayan a hacer entrevistas de persona a persona, que sea casi en el momento y que no lo sepan los demás más que ustedes o su equipo de trabajo. Entonces, para tener una buena muestra en esa parte de las entrevistas, pues hay que tener también la determinación de la población, decidir sobre el tipo de la muestra, calcular el tamaño de la muestra y planear los datos necesarios para recolectar o describir. Entonces, eso fue en cuanto a la parte de muestreo. Vamos a entrar a la observación. La observación va de primera mano con las relaciones que existen entre los encargados de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, yo ya les había dicho o mencionado
que es muy importante que nosotros hagamos una observación para saber qué es lo que hacen estas personas. Obviamente no tenemos que estar ahí como los quiero matar o así, o sea, miradas matadoras. Tengo que estar observando qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y me voy a apoyar también con un play script, que así se llama, ¿no? Va a ser un formulario que yo haga, donde tenga simbolitos y cosas que yo entienda y que mi equipo entienda también. Porque siempre va a haber ahí la persona chismosa luego que, ay, a ver, déjame ver qué está poniendo. Entonces, no queremos que la información se esté regando, ¿no? Por eso se creó en el análisis y diseño de sistemas una estructura que se llama Structure Observation of the Environment, que comúnmente se le llama o se le denomina STROBE. Entonces, pues esto que es algo muy parecido a la Price Script, donde pues les digo, vamos a crear nuestros formularios, vamos a hacer símbolos, vamos a poner a lo mejor algunas preguntas o cosas que identifiquen ciertas cosas para nosotros a la hora de observar ir tachando. Entonces, pues cómo realizarlo, una es observando el comportamiento, observando el entorno físico, que lo que es el strobe nos dice mucho que hay que fijarnos en elementos básicos de la oficina, como en las personas que toman la decisión, la ubicación de su oficina, cómo está ubicado el escritorio, qué equipo tiene, accesorios, iluminación, vestimenta, información externa. Influye mucho también cosas que a veces no tomamos aquí en cuenta, pero que sí es un tema que se debe de tratar, lo que es la ergonomía de todos los empleados, no solamente del jefe. Entonces, muchas veces el jefe o quien toma decisiones, nuestro supervisor, es una persona que se molesta de todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor su oficina está pequeña, tiene lleno de papeles, tiene una silla de plástico, su escritorio está todo jodido porque no le han podido dar otro nuevo. Entonces, pues es tu trabajo, no lo puedes dejar ir porque a lo mejor pues te pagan bien, pero también la empresa no cuida tu bienestar. Entonces, pues tú ya te haces el trabajo así como de, ay, me da flojera ir a trabajar porque mi oficina está fea, iluminación no tiene, está caliente. Entonces, son partes que posiblemente suelen ser un problema. ¿Y cómo lo voy a resolver? Pues con la observación, ¿no? Ya me di cuenta que el sistema a lo mejor el software sí funciona, pero quien está causando los problemas es esa persona que está alejado ahí en esa oficina con poca iluminación y que su oficina está hecha un desastre. ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues vamos a cambiarle oficina o vamos a adecuarle el espacio, vamos a hacerlo mejor y vamos a ver qué cambios tiene, ¿no? Lo mismo, como les decía, ergonomía hacia los empleados, que es el color de las bardas, el tipo de sillas, el mobiliario. Ahora muchas empresas internacionales también están viendo el confort. Lo que quieren es que los empleados estén a gustos, les ponen regaderas, camas, duchas, bueno, es lo mismo que regaderas, canchas, juegos, snacks, muchas cosas, ¿no? Y tenemos aquí en la parte del uso de la Play Script, que pudiera ser un análisis del guión de un escenario de calidad. Tenemos que el encargado de aseguramiento de calidad pide al supervisor de piso de la tienda el informe diario de producción. Es como un guión esto, ¿no? El supervisor de piso de la tienda, ¿qué hace? Imprime el informe diario de producción computarizado. Habla sobre los problemas recurrentes en las tiradas de producción con el gerente de aseguramiento de calidad. ¿Y qué hace el gerente de aseguramiento de calidad? Leer la información de la producción, compara el informe actual con los demás informes, introduce los datos de la tirada de producción, observa los resultados en la pantalla y llama a los proveedores de acero para hablar sobre la desviación de los estándares de calidad. Es como un ejemplo, ¿no?
Luego tenemos la siguiente parte, que sería la supervisión del piso de la tienda. ¿Qué es lo que hace? Pues asistir a la reunión sobre las nuevas especificaciones de calidad con el gerente de aseguramiento de calidad y con el vicepresidente de producción. ¿Qué hace el gerente de aseguramiento de calidad? Pues hacer un borrador de la carta para informar a los proveedores sobre las nuevas especificaciones de calidad acordadas en la reunión, enviar el borrador al vicepresidente vía correo electrónico. ¿Y qué hace el vicepresidente de producción? Leer el borrador de la carta, devolver las correcciones y comentarios vía correo electrónico. El gerente de aseguramiento de calidad pues va a leer la carta corregida y vuelve a escribir la carta para reflejar los cambios. Ahora tenemos un ejemplo, pero haciendo uso de Strobe. Entonces tenemos los 7 elementos observables, que sería ubicación de la oficina, colocación del escritorio, equipo estacionario, accesorios, fuentes externas de información, iluminación y colores de la oficina, ropa que utilizan los encargados de tomar las decisiones. Entonces, todas estas, que el del Strobe es donde se dice que se debe de utilizar mucho, son cosas que nos debemos de, pues de preguntar o de apoyar, ¿no? Algunas características observables dentro del entorno físico de los que toman las decisiones es, en esto, encargados de tomar decisiones. Recopila información de manera informal, busca información fuera de la organización, procesa los datos en forma personal, ejerce poder en la toma de decisiones, exhibe credibilidad en la toma de decisiones, comparte información con los demás, y elementos correspondientes al entorno físico sería iluminación incandescente y colores cálidos. Había publicaciones especialidades en la oficina, había PC o computadoras tipo tableta en la oficina, la ubicación del escritorio denota poder, usa ropa que refleja autoridad o oficia con fácil acceso, ¿no? En muchos casos ahora, aparte de analistas de sistemas y observación, se dice que quienes toman las decisiones deberían de estar en un entorno semitransparente. Por eso, en los bancos y en algunos lugares, ahora las oficinas son de cristal, con un poco de, sí, como de, para que no se vean las caras o eso, que es como, bueno, parte transparente y parte no. Entonces, con eso denotas que todos están a la misma altura, todos son todos, y no hay más poder en un ejecutivo que en otro, ¿no? Entonces, para eso es. Y tenemos aquí pues algunos ejemplos que serían del Strobe. Les digo, Strobe puede ser una lista donde ustedes pueden determinar qué son cada uno de los elementos. Ustedes ponen símbolos, los que ustedes quieran, y pues ustedes van a tener obviamente una clave, ¿no? O sea que palomita pues confirma la narrativa, una X niega o invierte la narrativa, tipo ojo, pista para buscar más detalles, cuadrado, modificar la narrativa, o redondo, completa la narrativa, ¿no? Entonces, pues eso nada más son algunos ejemplos.